Estamos a todos los siervos, a todas las siervas. Bienvenido a este estudio bíblico. Vamos a estar estudiando en el momento de hoy, vamos a estar estudiando el libro del profeta Jonás. Es un libro que contiene 4 capítulos importantes y hoy vamos a dar un estudio minucioso, importante, con relación a este libro importante que tiene que ver con el profeta Jonás. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la profecía bíblica, en este caso en el libro de Jonás, vamos a llegar a conocer las causas por las cuales Jonás decide huir de la presencia de Dios. ¿Qué significa esa palabra huir de la presencia de Dios? Es importante que tengamos en cuenta todo lo que en este libro nos va a ir revelando para entender la profecía que conlleva a Jonás. Vamos también a descubrir en el libro de Jonás que todo obedece a Dios. Todo obedece a Dios, y vamos a mirar en lo que tiene que ver que todo obedece a Dios, desde algunas personas que no tienen conocimiento del Dios de Jonás y decidirán arrojarlo del barco donde ellos van hacia el mar. Todo eso lo vamos a explicar, y respectivamente hasta lo más pequeño decide obedecerle a Dios, que es un gusano, y sabe quién es el que menos decide obedecer a Dios: Jonás. Vamos a abrir el libro de Jonás en el capítulo 1 y lo vamos a estar leyendo en esta hora. Así que, sabio no es aquel que se queda ahí escuchándome, sino aquel que abre las escrituras. Creo que hemos colocado este anuncio con anticipación para que usted pueda leer con anticipación este libro, lo pueda analizar, lo pueda revisar, y luego que estemos aquí estudiando la palabra del Señor, usted pueda verificar lo que se está enseñando, y después de haberlo verificado puedas llegar a una conclusión de desvelar esa gran verdad que nos está revelando las escrituras, la palabra de Dios. Vamos a ir explicando este libro por capítulos, por versículos, palabras que aparecen dentro de este texto. El versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Lo que podemos observar es que la palabra que viene del Dios que trasciende. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yud, Hei, Bat, Hei, las 4 letras que aparecen de Jehová, significan el Dios que trasciende. Por eso es importante tener una revelación importante al momento de escuchar este pronombre. Está hablando del Dios que trasciende, y de ese Dios que trasciende, de él viene una palabra. ¿A quién? A Jonás. Lo que podemos observar es que hay un dabar, hay una palabra de Dios que es revelada a Jonás, y vamos a observar de qué manera. Esa palabra tiene que ver con una asignación. Dios le va a asignar algo a Jonás. ¿Qué significa el nombre Jonás? El nombre Jonás, que en hebreo es Jonán, significa paloma. Habla de la mansedumbre, y algo nosotros podemos analizar que este Jonás, que su nombre significa paloma, haciendo alusión desde el
la simbología de la mansedumbre, vamos a observar que este Jonás para nada actúa como una persona mansa, como una persona que buscará cumplir esa misión que el Eterno le asigna. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Resalta ese nombre en las escrituras, ¿cuál? Amitai. ¿Por qué aparece Amitai? Porque Amitai, dentro de una transcripción hebrea, ese nombre significa fidelidad a Dios. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la fidelidad, habla de la verdad. Se conectan. Por lo tanto, el nombre Amitai habla de la verdad, de la fidelidad. Nosotros no debemos saltar ninguna palabra de las Escrituras. Debes tener en cuenta a menudo, dentro de las posibilidades, hasta las letras, para que vayas interpretando paso a paso en cada uno de estos versículos. Así que Amitai es el padre de Jonás. Lo que busca revelarnos este libro es que Jonás procede de un hombre fiel, de un hombre que gustaba de esa verdad. Vamos a observar si Jonás actúa con fidelidad. Eso es lo que busca revelarnos las Escrituras, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive. Hay algo que nosotros necesitamos entender, y es que la palabra, cuando aparece aquí, levántate, está unida a la palabra y ve. La y es una conjunción. Cuando nosotros estamos en un lugar en el cual Dios no desea que estemos ahí, Él nos dice, levántate. Y está hablando para acondicionar algo. Él le dice, levántate. Y la palabra para levantar es alzar. Él va a levantar a Jonás. Y ve, lo va a enviar. ¿Hacia dónde lo envía? Hacia la tierra de Nínive. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, amados hermanos, acerca de este territorio de Nínive. Jonás fue enviado a Nínive durante el reinado de Jeroboam II. ¿Y qué sucede? Eso sucedió aproximadamente dentro de los años 782 hasta los años 753 a.C. Esa es una fecha por la cual se analiza que posiblemente sucedió esta asignación de Dios de enviar a Jonás sobre el territorio de Nínive. Nínive en ese tiempo era la capital de Asiria. ¿Y quién es Asiria? Asiria es uno de los peores enemigos que tiene Israel, que tiene el pueblo de Dios. Ahora, cuando él escucha, levántate y ve a Nínive, él entiende que debía ir a pregonarle, a llevar un mensaje a sus peores enemigos. Estas personas, cuando nosotros miramos acerca de Nínive, y nosotros podemos analizar a través de las Escrituras, vemos en este pasaje bíblico, y voy a aprovechar, quizás de pronto no es el caso para decirlo, pero voy a aprovechar para aportar esta información importante. En este precioso libro, del libro de Jonás, vale la redundancia, analizamos que
hay naciones aquí ya formadas. Y está hablando de Nínive. Y Nínive, que en ese tiempo era la capital de Asiria, vamos a observar que hay algunas otras ciudades o lugares que se van a ir revelando. En la actualidad, Nínive no existe. Nínive posteriormente fue destruida. En la actualidad esas ruinas de ese lugar, quieren los iraníes procurar reconstruir. ¿Sabe por qué? Porque en esa capital de Asiria es una fuente importante para Irán, para Irak. Así que, amado pueblo del Señor, sigamos leyendo esta porción de las Escrituras. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahí, Dios usa unas palabras por las cuales Él reconoce a Nínive y la reconoce como una gran ciudad. Resalta eso en las Escrituras. ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir la gran ciudad? Cuando nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, Jerusalén es reconocida como la gran ciudad. Y cuando habla de la gran ciudad, es para indicar que Dios está colocando su mirada sobre esa ciudad. Y esa ciudad es importante para Dios realizar sus propósitos. Por eso es estas palabras que puedes observar aquí, que Dios le dice a Jonás, aquella gran ciudad. Esa ciudad se convierte en una ciudad relevante para Dios. Algo está haciendo esta ciudad que Dios no quiere que esta ciudad sea destruida. Por lo tanto, Dios va a enviar a Jonás para prevenir esta destrucción. Pero observemos si Jonás contribuye de corazón a lo que Dios quiere hacer con Nínive. ¿Cuál era el pensamiento del profeta Jonás? Dice, y pregona contra ella. Observemos lo que dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando nosotros miramos esta porción de las Escrituras, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, es una palabra para revelarnos con detalle cuál era el mensaje que debía llevar Jonás a esa gran ciudad. Dios iba a prevenir a esta ciudad de una destrucción que vendría, sobre ellos. Y hay algo que se conecta con lo que Jonás, a su vez, quiere o va a accionar en los próximos versículos. Cuando Jonás escucha esto, observemos y recibe esa palabra, él tiene una reacción. Nos los habla el versículo 3, así que leámoslo. Y Jonás, la Y habla de una conjunción, un asunto inmediato que no se da espera. Jonás apenas recibe esta revelación, él tiene una reacción. ¿Y cuál es su reacción? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Cuando dice esta palabra que él se levantó, esa palabra para levantarse es importante en este versículo, gloria a Dios. ¿Por qué es importante? Y Jonás se levantó porque cuando nos habla de levantar, tiene la misma conexión para escapar, para disipar, para huir. Él va a hacer algo. Él va a huir de la presencia de Dios. Dice que se levantó para huir. ¿Qué significa eso? Eso significa que
lo que Jonás como profeta de Dios estaba pensando no era lo mismo que Dios estaba pensando. Es decir, Jonás no quería contribuir con el mensaje que Dios entregaría a Nínive. ¿Por qué lo digo? Porque Jonás, él no iba a llevar ningún mensaje de esperanza a Nínive. Ese no era el pensamiento de Jonás. Hay quienes dicen que Jonás, él estaba llevando un mensaje de arrepentimiento. Él estaba buscando la forma en que Nínive se pudiera arrepentir. Pero a la medida que nosotros sigamos estudiando este libro de Jonás, nos daremos cuenta que no es así. La Biblia, la palabra de Dios es la que contiene esa gran verdad y la vamos a ir leyendo. Cuando Jonás escucha ese mensaje que Dios le dice, levántate, y la palabra para levantarse es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento acerca del Mesías. El Mesías fue levantado. ¿Sabe sobre qué fue levantado el Mesías? Sobre el madero. Él fue levantado sobre la cruz para indicarnos a nosotros que Él nos redencionó, que Él nos levantaría, que Él nos redencionaría. Esa mera palabra, Jonás entiende que Dios estaba dispuesto a levantar a esta ciudad. Pero ¿cuál era el pensamiento de él? Él quería que Dios destruyera a Nínive. ¿Por qué? Porque estos son unos enemigos, pero enemigos muy fuertes de Israel. Estamos hablando de Asiria. Y en ese tiempo, a Nínive era la capital de Asiria. Observemos lo que va a hacer Jonás. Jonás, él se levanta para huir de la presencia de Jehová. Esta palabra lo que da a entender es que Jonás no quiere ir a predicar, no quiere dar ese mensaje de arrepentimiento. Él no quiere que este pueblo se arrepienta. Él quiere que Dios envíe un juicio. Y es tanto, ¿por qué él decide huir? Porque él sabe que Dios es perdonador. Él sabe que Dios lo primero que espera es que alguien se arrepienta. Y como él conoce que Dios, él no es un ser que busca la destrucción de las personas, él entonces prefiere cortar, escuche esta explicación, prefiere cortar con la relación con Dios, prefiere cortar toda relación con Dios de tal forma que él decide huir de la presencia de Dios. Y esa palabra, huir de la presencia de Dios, es cometer un pecado. ¿Y sabe de cómo se llama ese pecado? Ese pecado se llama pecado de muerte. Y como se llama un pecado de muerte, la palabra huir de la presencia de Dios da a entender que Jonás, él renuncia a la presencia de Dios. Él renuncia a Dios antes que ir a llevar un mensaje de prevención y de arrepentimiento al pueblo de Nínive. Eso no está en su corazón. Sigamos leyendo. Cuando nosotros observamos que Jonás comete un pecado de muerte, vamos a mirar si esto realmente, esta acción lo conlleva a él a la muerte. Dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Tarsis, hoy en la actualidad, con la expansión de las naciones, Tarsis en la actualidad es España, para que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en nuestra escuela bíblica, todos los domingos, en nuestras escuelas bíblicas, gloria a Dios, porque así se ha asignado en la organización que estamos, que cada domingo debe ser considerada una escuela bíblica. ¿Qué sucede?
En esas escuelas bíblicas estamos enseñando la Biblia, la palabra de Dios, para que todos puedan acercarse en la escuela dominical y puedan aprender. Acabamos nosotros de enseñar el capítulo 10 de Génesis, y en ese capítulo 10 que lo estamos enseñando, no lo hemos terminado, estamos aprendiendo del origen de las naciones, y allí logramos observar que Tarsis aparece ahí, aparece en esa historia, en ese capítulo. Por lo tanto, Tarsis en la actualidad Tarsis tiene que ver con España, amados hermanos, para que nosotros lo tengamos en cuenta, que Tarsis tiene que ver con España. Tarsis tiene que ver con España en la actualidad. Bien, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope ahí. Jope en la actualidad es un barrio de Israel, allí en lo que tiene que ver, gloria a Dios, dentro de las esferas de Israel. Allí, cuando nosotros miramos acerca de Jope, es muy cerca al mar, y halló una nave que partía para Tarsis. Es importante tener en cuenta cómo está escrita la palabra de Dios, para que nosotros podamos analizar y dejarnos guiar por las escrituras. Bien, dice, y descendió a Jope, y cuando él desciende ahí a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, es decir, en la actualidad para España. En ese tiempo es Tarsis. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el profeta Jonás? Dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Con qué final? ¿Con qué finalidad? Lejos de la presencia de Dios. Nuevamente repite esta palabra: huir de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Y esa palabra para huir de la presencia de Dios y lejos de la presencia de Dios indica que Jonás, él renuncia a Dios. Él renuncia, porque renunciar, huir de la presencia de Dios es renunciar. Y el pecado de muerte, escúcheme, un pecado de muerte tiene que ver con no aceptar lo divino, tiene que ver con rechazar lo de Dios. Y Jonás está rechazando ser un portavoz de Dios. Él decide irse lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero, esta palabra pero es un contraste, y este indicador nos permite nosotros, según la gramática, identificar que Dios no está de acuerdo. Cada palabra es muy importante. Este pero es un contraste negativo, lo cual indica que Dios no está de acuerdo con lo que Jonás está haciendo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que aquellos marineros nunca habían experimentado tal experiencia alguna, que sus naves se fueran a partir. Entonces, esto es algo alusivo en el cual ellos comienzan a identificar que esto no es un asunto normal dentro de la naturaleza. Era la normal anomalía o la normal manifestación de una anomalía dentro de la naturaleza. Comenzaron a especular que esto nunca lo habían experimentado,
y que estas cosas ocurrían por algo. Sigamos leyendo. Y versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Observamos que cada uno de ellos tenían una fe diferente, tenían un Dios diferente. ¿Qué es lo que nos revela esta palabra aquí? Que estas personas, goín o de las naciones, extranjeros, ellos para cada problema tienen un Dios. Y si tienen un problema diferente, para cada problema diferente tienen un Dios. Pero hay un ser en medio de ellos que él tiene un solo Dios, pero él está huyendo de la presencia de su Dios. Cada uno de ellos estaban invocando a su Dios y dice, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, porque estaban pasando por un naufragio, dice, para descargarla de ellos. Pero ¿qué hacía Jonás? Dice, pero, hablando de un contraste negativo, y aparece este pero por segunda vez, para nosotros detenernos. Cuando ves que una palabra se repite una y otra vez, es para Dios llamar nuestra atención. Por lo tanto, el número 2 tiene que ver con dos opiniones diferentes. Ahora observemos, dice que versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, que había bajado al interior de la nave, ¿sabe qué hacía él? Él se había echado a dormir. Esta palabra para dormir es importante que usted la resalte en las escrituras. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque esta palabra para dormir aquí se conecta con la muerte. Préstele atención. No era posible que sucediendo todo lo que estaba sucediendo, alguien tendría que actuar de esa forma. Los otros que tenían un Dios diferente, ellos estaban cada uno clamando a su Dios. Pero ¿qué hacía Jonás? Jonás daba una clara evidencia que él estaba desinteresado por las cosas de Dios. Solo cuando ese sueño profundo viene sobre nuestras vidas en un asunto tan fuerte y serio, da a entender, en este caso, en lo que tiene que ver con Jonás, que él iba rumbo hacia la muerte. Es importante tener en cuenta estas palabras en las escrituras. Gloria a Dios. Él se echó a dormir, como cuando hay situaciones que no te interesan y él sabía de antemano, conocía que eso no era normal. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Te voy a explicar o aplicar esto. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solamente nosotros somos castigados por ese pecado, sino que todas las personas que están a tu alrededor también son castigados por ese pecado. Y eso es lo que estamos observando aquí en esta escritura. Versículo 6. Y el patrón, el jefe de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Es decir, no era normal que un hombre como este estuviera durmiendo en tal situación. Le dice, levántate y clama a tu Dios. Esto nos da a nosotros un ejemplo muy importante. Cada uno estaba clamando a su Dios y ahora él le dice, clama a tu Dios. Si tú tienes un Dios, entonces invócalo. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando nosotros analizamos lo que el jefe de esta embarcación le dice a Jonás,
que invoque el nombre de su Dios, porque quizás Él tenga esa misericordia, gloria a Dios, esa compasión de nosotros y no perezcamos. ¿Por qué dice eso? Ellos están arrojando al mar los enseres para livianar un poco más la embarcación. Pero ellos tenían una gran responsabilidad de llevar todos estos enseres a su destino. No solamente el pecado busca castigar e influenciar a quienes te rodean, sino que también es un indicador para manifestar que se sufren pérdidas. Por eso, amado pueblo del Señor, es necesario detenernos nosotros en cada una de estas palabras. El jefe de esa embarcación le está diciendo a Jonás que clame a su Dios. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte. Es un asunto como de echar suerte, como lo dice ahí en la ocasión, como para mirar cuál es el asunto por el cual se está, digamos, esta situación caótica. Y dice que dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Escúcheme algo importante. Esto no era algo bueno, pero aún así, cuando nosotros desobedecemos a Dios, algo no puede ser bueno, pero aún la oscuridad tiene que obedecer a Dios. Aquí quiero detenerme para decirte algo. El pecado, préstele atención, y espero que pueda interpretar con profundidad lo que voy a decir. El pecado jamás puede, escúcheme, jamás puede destruir el propósito de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si tú eres desobediente, y Jonás por supuesto es uno de ellos, y Jonás no solamente es desobediente, Jonás practicó un pecado de muerte. ¿Y sabe cómo se llamó ese pecado de muerte que Jonás experimentó o practicó? Ese pecado de muerte se le llama rebelión. Él se rebela en contra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque él huye de la presencia de Dios. Sigamos leyendo. El versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces, está hablando de un cambio. Cuando ya se tiene claridad sobre las cosas, hay un cambio. Entonces, le dijeron ellos: decláranos ahora. Querían escucharlo a él. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Es importante porque ellos le están diciendo: ¿en qué laboras? ¿Cuál es tu oficio? Pero cuando nosotros miramos el oficio que nosotros tenemos, y es el de servir a Dios, ¿puedes creer lo que eso causará y afectará a muchas personas si nosotros detenemos ese oficio a Dios? Servir a Dios es lo que el enemigo quiere. Él quiere detener nuestro servicio a Dios y quiere buscar la manera para detenerlo. Y le dicen estos hombres: mire, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? ¿De dónde vienes? La ciudad de origen, el país de origen. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Hermanos, cuando nosotros
se trata de huir de la presencia de Dios y tiene que ver con una rebelión, da a entender que nosotros eliminamos todo aquello que nos identifica con Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero predicador, un verdadero ministro de Dios, él jamás comete un pecado de muerte. ¿Por qué lo digo? Porque él jamás rechaza lo que Dios le manda hacer. El versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo. Soy hebreo y temo a Jehová de los cielos. Y observe lo que dice, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué? Él con estas declaraciones está diciendo el que hizo el mar. Esa tempestad está sucediendo allí porque el que hizo el que hizo el mar está causando todo esto. Hay algo que necesitamos tener en cuenta que, lo he dicho, el pecado jamás puede detener el propósito de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si tú no te arrepientes, si no tomamos una decisión, como Dios quiere que nosotros la tomemos, entonces Dios se buscará a otra persona. ¿Y sabe cómo la hallará? Mejor que tú y que yo. Por lo tanto, es necesario que nosotros no rechacemos esa gracia de Dios, que no rechacemos esa asignación divina que Él nos ha encomendado. ¿Cuál? La de llevar el mensaje. Pero no debemos llevar un mensaje con desamor. Hay que llevarlo con amor. Jonás, él ha roto su relación con Dios, ha cometido un pecado de muerte. Y observemos, él dice, yo soy hebreo. Cuando nosotros miramos en las escrituras el origen de la palabra hebreo, quiero que usted pueda leer ahí en su casa conmigo en el libro de Génesis 10:24. Dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Este hombre Eber, según esta genealogía, fue un hombre luminoso, fue un hombre ideal en esta genealogía. ¿Por qué lo digo? Porque Heber o Eber, de allí es donde nacen o salen los hebreos. Eso que Jonás está diciendo, de allí es donde depende Abraham. Es donde se sigue esa línea mesiánica. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Observemos que Nínive proviene de la generación de Jafet, que significa engrandecimiento. Pero Jonás depende de la generación de Eber, es decir, de la generación de Sem. De allí es donde vienen los judíos, donde vienen los semitas, amado pueblo del Señor. Vemos que las naciones en este capítulo ya están llenas. Y hay una completa diferencia entre cada una de esas generaciones. Cada uno lleva una fe diferente. Este hombre, Jonás, dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Ahí, cuando él dice y temo a Jehová, ¿crees que cuando alguien le teme a Dios, él va a huir de la presencia de Dios? Él va a tener esa conexión, va a romper esa conexión con Dios. No, escuchemos. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Ustedes conocen que hay personas que muchas veces a donde quiera que van, comentan sus situaciones. Eso era lo que le había sucedido a Jonás. Él estaba comentando su condición y él estaba diciendo en medio de la embarcación que se iba para Tarsis porque él estaba huyendo de Dios. Ahora, eso es resaltado aquí. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Lo que da a entender es que el mensaje era más claro. Cuando nosotros somos llamados por Dios para hacer algo, créeme que eso se cumple porque se cumple. No porque Dios sea un Dios tirano, no, sino que Dios quiere que nosotros queramos. Versículo 12 dice: y le respondió. Vamos a observar qué le responde Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, él es consciente, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando tomamos malas decisiones, no solamente nosotros somos castigados por ese mal, sino a todos aquellos que nos rodean. Versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Lo que da a entender es que aunque Jonás les dijo a ellos que los arrojase al mar, ellos no tuvieron esa intención. Recuerda que ellos tuvieron gran temor porque él se identificó con ser un hijo de Heber, ser un hebreo. Mas no pudieron, hicieron hasta lo posible, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Clamaron a Jehová y dijeron: si recuerdas que cada uno de ellos clamaban a su Dios y no vieron respuesta, pero cuando ahora ven que estas cosas suceden porque Dios está detrás con un propósito, porque cuando Dios se trata de salvar a un pecador, Dios mueve cielo y tierra. Dice entonces: clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos estaban diciendo: nosotros no vamos a perecer por la vida de este hombre, por lo que él ha hecho, por su desobediencia. Dice: ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Ellos sabían que este hombre no estaba haciendo nada malo a la sociedad y ellos dicen: pues, si él está solicitando esto, no queremos que usted, Señor, vengue la sangre inocente de este hombre. ¿Qué estaban diciendo? Que no era posible en esas instancias que alguien al ser arrojado al mar quedara vivo, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios siempre hace como Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Que su propósito se lleve a cabo. ¿Y sabes cuál es su propósito? Salvar a la humanidad. No importa que sean tus enemigos, no importa quién sea. Si Dios te manda a predicar su palabra, obedece. Pero ¿sabías algo? Que hay personas que no se han podido desgarrar del odio, no se han podido liberar del resentimiento y del odio, y cuando Dios les habla para que les prediquen a sus enemigos, ¿sabes? Dicen que no. El versículo 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Lo que da a entender es, cuando dice con gran temor, es porque el temor de estos hombres se hizo ver.
puedes observar que todos están obedeciendo a Dios menos Jonás. Estos hombres están temiendo a Dios. Jonás no está temiendo a Dios. Jonás, cuando él decide que lo arrojen al mar, él prefiere la muerte antes que ir a Nínive. Eso es a dónde nos lleva a nosotros el pecado de muerte. Dice el versículo 16: temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Voto tiene que ver con promesas, promesas que le hacemos a Dios y que posteriormente debemos cumplirla. Versículo 17, para concluir el capítulo 1 de Jonás, y por supuesto vamos a continuar. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Algunas personas hablan de una ballena, pero la Biblia aquí no nos está diciendo de una ballena. Es explícita la escritura y no podemos cambiarla. Dice y nos habla de un gran pez para que tragase a Jonás. Y por supuesto ese gran pez había sido preparado por Dios. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo 1? Lo que quiere enseñarnos es, si usted aplica que Dios es un Dios soberano, eso está bien. Que Dios es el Dios que causa cosas imposibles, eso está muy bien. Pero, ¿sabías algo? Que Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, esa fue su muerte. Lo que resulta es que Jonás muere dentro del gran pez. Así que, amado pueblo del Señor, vamos a continuar con el capítulo 2. Espero que puedas compartir este primer capítulo del libro de Jonás. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y más.